¿Cómo están, amigos de YouTube? El día de hoy les tengo un nuevo video. Pues ha venido al taller este televisor marca Super Crown de 14 pulgadas, el cual tiene una falla donde él nos muestra la señal, lo que es la parte del sonido trabaja muy bien, pero tenemos un color morado. Lo explico de esta manera porque básicamente casi así es el color que se aprecia. Voy a conectarlo para que ustedes de esta manera lo puedan observar y ustedes determinen qué tipo de color es el que ustedes le observan. Como pueden ver, como les dije, la pantalla nos muestra así completamente. A veces se mira como rosado, morado, pero sí, la falla que nosotros tenemos es que la señal no la da completamente clara. Al tener este problema en este televisor, lo primero que nosotros podríamos hacer sería probar otra pantalla. Pero esa no es la prueba que se debe de hacer, amigos. Ya que una vez para hacer cambio de pantalla en un televisor que tenga ya sea un color verde, azul o rojo, que son las tres potencias de los colores con las cuales funcionan las pantallas de casi la mayoría de todos los televisores, debemos de primero hacer medición de voltajes. Pero ¿cuál es específicamente el área que nosotros debemos de medir? El área que se debe de medir es la parte de los 180 voltios. No vamos a medir nada en la parte de la fuente, nada en la parte vertical, ni nada en la parte horizontal. Porque como les dije, el televisor está encendiendo perfectamente. El problema de este televisor lo podemos tener en la parte del cepo, en la parte de los 180 voltios, o incluso podemos tener soldadura fría en la memoria. Así que estas son las pruebas que se deben de hacer primero antes de hacer un cambio de pantalla. Lo primero sería realizar una posible soldadura fría, ya sea en la parte de la memoria o en la parte del cepo, y luego hacer la medición de los 180 voltios. Porque esto es súper importante, porque si a un transitor no le está llegando el voltaje, ahí es donde tenemos este tipo de fallas porque los colores no se están mezclando. Pero para hacer este tipo de pruebas lo debemos de hacer con el televisor encendido. Deben de dejar el miedo para hacer este tipo de pruebas, ya que son pruebas súper fundamentales. Vamos a poner nuestro probador en la medición de corriente directa para medir los 180 voltios. Como lo he explicado en varios de mis videos, podemos ocupar lo que es el negativo del televisor. Una vez hayamos colocado un negativo, voy a ubicarlo de una manera que ustedes puedan apreciar mejor. Colocamos el negativo. Ahora iremos a medir lo que son los 180 voltios. Los 180 voltios los podemos medir desde el pin del playback, pero donde debemos de identificarlos es en la parte del cepo. Vamos a identificar el pin, según tenemos aquí. Aquí tenemos 183 voltios. Como ustedes pueden apreciar, al cepo sí le está llegando voltaje, pero del hecho de que le esté llegando voltaje al cepo no significa que esté trabajando perfectamente, porque una vez los 180 voltios suben a la parte del cepo, luego se dirige a donde tenemos estas tres resistencias, que son las que les dije anteriormente, son las que se encargan de alimentar lo que son los transitores. Ahora iremos a hacer la medición de voltajes. Medimos una a una cada resistencia. Como pueden ver, ahí tenemos 183 voltios. Pero si nos fijamos en la parte del diagrama, se los voy a mostrar para que ustedes puedan apreciar mejor. Es un solo circuito. Este circuito de esta parte de aquí conecta las tres resistencias, pero luego las tres resistencias se dirigen hacia la parte de abajo, en donde alimentan cada uno de los transitores. Vamos a medir la primera resistencia. Voy a colocar el probador en un lugar donde ustedes lo puedan observar mejor. Vamos a buscar una excelente toma para ustedes. Medimos los 180 voltios en la primera resistencia. Y como pueden apreciar, el voltaje se encuentra en 173 y varía un poco. Vamos a conectar el pin de manera firme y ahí tenemos el voltaje 173 voltios. Está pasando perfectamente. Vamos a medir la segunda resistencia. Como pueden ver, tenemos voltaje, pero está completamente bajo. Medimos la tercera resistencia y aquí tenemos un voltaje completamente más bajo. Y si observamos en el espejo, se puede observar la pantalla como está completamente con una tonalidad color blanca. Se observa por lo que tenemos en la parte del espejo, pero si la enfocamos desde otro ángulo, lograremos observar su color completamente morado. Una vez haya hecho la medición de voltaje en la parte del cepo, como les comenté,
tenemos el problema de que en la primera resistencia tenemos 170 voltios, en la segunda 45 y en la tercera tenemos aproximadamente lo que son 16 voltios. Aquí la prueba que nosotros haremos será la siguiente. Haremos el cambio de las tres resistencias. Aquí yo tengo un cepo para mostrárselos a ustedes. Las tres resistencias las podemos cambiar de manera igual. No importa que los colores no sean iguales. Lo único que nosotros necesitamos es que sea de otro cepo y el cual vayan a la misma posición y sean las encargadas de alimentar a los transistores. Si nosotros cambiamos las tres resistencias y tenemos el mismo problema, lo que debemos de hacer es retirar los transistores y hacer la medición para saber si uno de ellos se encuentra ligado. Ahorita iré a hacer el cambio de las tres resistencias, luego volveré con ustedes para dar nuevamente la orden de encendido. Aquí tenemos las tres resistencias. Como pueden observar, las hemos cambiado las tres por completo, aunque una de ellas nos estaba midiendo en perfecto estado. ¿Nosotros por qué hacemos esto? Hacemos este tipo de pruebas ya que, pues, si nosotros medimos la resistencia, por explicárselos de esta manera, las resistencias pueden medirnos muy bien, pero ellas se pueden encontrar recalentadas y al momento de que el voltaje circula a través de ellas, es donde ellas se ligan y el voltaje llega completamente bajo. Ahora voy a dar nuevamente la orden de encendido y vamos a observar a ver si la falla se ha quitado. Esperamos que encienda y aquí lo tenemos, amigos. Como pueden observar, la pantalla ha encendido perfectamente. No hubo necesidad de hacer un cambio de pantalla. Lo primero que se debieron de hacer fueron las pruebas de hacer la medición de voltajes. Ahora voy a repetir el mismo proceso que hice anteriormente, de nuevamente hacer la medición de voltajes en las tres resistencias para verificar si el voltaje está pasando muy bien en cada una de ellas. Vamos a medir la primera resistencia, que es en la que teníamos 143 voltios, 143 voltios. Vamos a medir la segunda. Como pueden observar, tenemos un voltaje mucho más alto que el anterior, que en esta es donde nos estaba marcando 70 voltios. Vamos a medir la tercera resistencia, que en esta teníamos apenas 15 voltios. Como pueden observar, el voltaje aún se encuentra un poco bajo, pero el televisor se encuentra trabajando muy bien. Espero les haya gustado y no olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal.